TVU Noticias Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 20 horas en punto y comienza esta edición central de TVU Noticias. Hoy miércoles 11 de enero vamos de inmediato con los titulares. Incendio en hogar, hermanita a los pobres, se inició en el área del entretecho. Realizamos una visita al central de monitoreo de la empresa Forestal Arauco, que está determinando, ¿cierto?, dónde están los focos de los incendios y las emergencias. Se lanzó oficialmente esta actividad del fomento del proyecto de competitividad en Las Caletas. Se los informamos ayer acá en TVU Noticias en vivo y en directo del incendio que comenzó en el hogar las hermanitas pobres acá en el centro de Concepción. Se exigen ayudas. Veamos la siguiente nota de Matías Schneider. Así amaneció el hogar de ancianos y ancianas hermanitas de los pobres. Y todo debido a esto. 5:30 de la tarde de este martes 10 de diciembre y un siniestro afectaba el techo de las dependencias del lugar de descanso de más de 60 adultos y adultas mayores, interrumpiendo de golpe la rutina del lugar que debió activar el protocolo de emergencia. Gracias a la respuesta del personal y el actuar de bomberos y carabineros, nadie resultó herido o herida. El equipo de salud, de hecho estuvimos con vehículos de traslado de pacientes, con ambulancias, y estuvimos hasta cuando ya se trasladaron cada uno de los 66 adultos mayores. En el momento nuestra Seremía de Desarrollo Social y Salud están trabajando firmemente, permanentemente para tomar las decisiones que correspondan en función de generarle a ellos sus mejores atenciones. Al momento del inicio del siniestro no se encontraban personas en las habitaciones. Era la hora de 11 para adultos y adultas mayores autovalentes. Me imagino el caos que había ayer, no quise venir también, pero parece que no fue mucho, parece. No fue tanto, parece, porque esta parte ya es nueva también. Los afectados y afectadas fueron trasladados a otros recintos o se retiraron a cargo de familiares, en relación al estado de salud de cada residente. El protocolo se cumplió, demoró alrededor de 2 horas y media. La evacuación desde el recinto fue muy rápido, de hecho cuando nosotros llegamos al lugar ya estaban todas las personas evacuadas, así que nosotros nos dispusimos, a ver el estado de salud, a calmar a las personas también. El retorno deberá esperar. Se necesita la resolución del informe habitacional y las causas del inicio del siniestro. Aún no hay certeza de lo que ocurra. Lleva mucho tiempo hacer una revisión general, que hay que hacerla, pero se está tratando de habilitar, las otras 2 naves, ¿cierto?, que soportan una cantidad considerable de ancianos para que puedan hacer su retorno. El daño asciende al 70% del ala, que contempla más de 20 habitaciones individuales. Autoridades, bomberos y personal de la iglesia continúan con su labor, tal como lo hicieron durante la jornada de ayer, evitando lo que pudo haber sido una tragedia. Vamos a otro tema también relacionado con las emergencias, porque el delegado provincial de Itata y los alcaldes de Quillón y Ranquil visitaron la central de incendios de la empresa Forestal Arauco. En estas pantallas converge la información recogida en los puntos de detección de focos de incendios a través de cámaras, torres de vigilancia e imagen satelital. Desde la Central de Incendios de Arauco se despachan los recursos para el combate. Se detecta acá en la central y se distribuyen los recursos según si está CONAF u otra empresa cerca de ese incendio, depende del sector, ¿ya? Y nosotros combatimos, obviamente, como hemos dicho, los incendios no son de nadie, así que nosotros combatimos efectivamente donde nuestros recursos sean mucho más eficientes.
Este mega helicóptero es parte de la flota de aeronaves con la que cuenta Arauco para contener los focos de manera rápida y efectiva, apoyando el trabajo de las brigadas terrestres. Acá hay un sistema integrado con distintas empresas, con CONAF, donde no solamente se monitorean los incendios, sino que también acabamos de ver distintos simulacros que involucra que hay inteligencia en estos sistemas, donde se pueden ver variables diferentes, condiciones diferentes y cómo se movería, por decirlo de cierta manera, cómo actuaría un incendio forestal bajo esas variables, bajo esas condiciones. Para conocer el trabajo de coordinación llegaron hasta la central los alcaldes de Quillón y Ranquil, dos comunas que no son ajenas a los incendios forestales. Hemos estado súper pendientes de los distintos focos de incendio que han resultado en nuestra comuna con una muy rápida actuación de Arauco, con los distintos recursos que ellos tienen en cosa de minutos, ya ando un avión circulando, los que a nosotros nos deja mucha tranquilidad y nos permite también entregar la tranquilidad a los distintos vecinos y dirigentes de los sectores de nuestra comuna. La coordinación entre el sector público y privado es la mejor forma de abordar la prevención y combate de los siniestros. Los municipios también juegan un rol fundamental. Nosotros como municipio también nos sentimos muy respaldados por todas las entidades que están preparadas para lo preventivo con nuestra dirección de emergencia que tenemos. Hay un trabajo constante con Arauco, con cada una de las unidades que han estado en estas duras situaciones que hemos tenido, sobre todo Quillón, en los últimos años. Utilizar los recursos de la manera más eficiente y contener los incendios rápidamente es lo que permite la tecnología de punta de la central de Arauco. Trabajo esencial para enfrentar esta compleja temporada. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Biobío. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente, porque Noticias es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y retroceder mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiera, donde y cuando yo quiera. Esto sí es tomar el control. Es súper fácil. Lo prendo, entro y go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Esto es Mundo Go, la nueva forma de ver televisión. Ya estamos de vuelta aquí en esta edición central de TVU Noticias y corresponde al comentario de nuestros colegas del diario Concepción y en esta oportunidad nos acompaña Pablo Carrasco. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, bastantes temas con respecto a conectividad, proyectos. Le ha pasado mal la región del Biobío con proyectos también que no han sido del todo confiables para las comunidades. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Flavio? Buenas noches a las personas que nos ven en su casa en esta jornada de miércoles. Claro, como este día nosotros comentamos básicamente los temas de infraestructura, los grandes temas de infraestructura que a nuestra zona, bueno, le vienen bien de tenerlos, pero le vienen mal cuando no funcionan. Ya hemos comentado eso en las últimas semanas y bueno, pues vamos a aprovechar de hablar de 3 proyectos que tienen que ver con la conectividad al otro lado del río Biobío, por el lado sur. Nos referimos a la ruta 160, a la ruta Piedemonte y también a la ruta Costanera Mar. ¿Por qué? Porque han hecho noticias, particularmente alguna de ellas, particularmente la ruta Piedemonte, porque usted debe recordar probablemente que hubo
ningún problema con ella. Una vez que el Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción, la actualización se cayó, por decirlo de alguna manera, quedó en stand-by. Esa ruta también quedó, ese proyecto que es concesionado, porque estaba incluido en el proyecto, en este plan regulador, y como ese plan regulador no se pudo actualizar, es como si esa ruta simplemente en el plano no existiera, no está. ¿Qué hacer? Bueno, hay una opción, hay un camino. El MOP la ha señalado, también la había señalado hace algunas semanas atrás, y lo habíamos comentado en Diario Concepción, la Seremi de Vivienda, y que es básicamente declarar este camino vía pública. Un concepto administrativo que le permitiría al MOP continuar con el proceso de licitación sin tener que estar este proyecto en el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, independiente de lo que pase con él, si se va a hacer uno nuevo, que parece que ese es el camino, o se va a insistir en la actualización. Bueno, pues pase lo que pase, declarándose esta vía pública, hay un camino, hay una alternativa para poder avanzar. Diga. Esta aceptación, recordemos que el municipio de San Pedro antiguamente compró, o sea, recibió de regalo estos predios forestales de las empresas que permitieron este camino, pero falta la otra parte, la otra patita, las comunidades, las juntas de vecinos que no estaban muy de acuerdo. De hecho, la última vez que se pronunció el alcalde de San Pedro por este tema dijo que estaba totalmente en contra. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno? Bueno, ahí hay un tema, porque efectivamente lo que va a haber que negociar, por ponerlo en esos términos, o conversar, es el trazado, porque la ruta tiene un trazado provisorio, va a haber que definirlo, pasa por zona de humedal, eso es evidente, porque va por el lado opuesto al mar, si se quiere, o por el lado del cerro, si usted prefiere, cuando uno avanza hacia la ruta 160. Va a haber que definir eso. Lo que pareciera que va a ocurrir es que de todos modos el MOP va a insistir en este camino, en esta posibilidad, en esta vía administrativa que le permite y que está avisada por Contraloría, y hay casos que han ocurrido en la región metropolitana, así que jurisprudencia hay, y probablemente a finales de este año o comienzos del otro, ese tema administrativo va a estar resuelto, y lo que va a venir es avanzar. Ahora, los plazos son siempre largos, porque un diseño de ingeniería, ya lo hemos comentado, son a lo menos 2 años, una fase de construcción son otros 3 años más, ahí hay 5 en el mejor de los escenarios, digamos. Y lo otro, para terminar en este último minuto, sí, claro. ¿Cuáles serían los otros proyectos también, Pablo? Bueno, el otro tiene que ver con, ya lo hemos comentado, digo, tiene que ver con transformar la ruta 160 en un corredor vial, un corredor de transporte público, año 2025, licitación, de ahí en adelante cuente 3 años más a lo menos en el mejor de los escenarios, siempre lo decimos, siendo optimistas. Así es. Y el otro es Costanera Mar, que ahí hay todo un tema, porque hay 7,7 kilómetros hechos que parten en Boca Sur y que terminan casi en el límite con Coronel, pero no hay mayor conectividad, y la idea es que ese camino sí conecte y llegue hasta Coronel. Ahora, ¿cómo? Bueno, se lo vamos a contar. Mañana lo puede leer en Diario Concepción, si no, se lo contamos la próxima semana nosotros aquí, porque es una alternativa que podría ser relevante a la hora de, definitivamente, darle algo de alivio a la congestionada y única ruta que hay entre Concepción y Coronel. Ahí está, muchas gracias, Pablo. La actualización de los proyectos viales, te agradecemos por haber estado aquí en TVU Noticias Central, y junto a Pablo usted puede revisar todos estos reportajes, notas que realizan nuestros colegas de Diario Concepción en diarioconcepcion.cl. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Este sello fue creado para instituciones públicas, y aquí Concepción va a ser la primera universidad que tiene este sello de género. Este es un primer paso, es un trabajo a largo plazo para integrar la perspectiva de género en lo que hace la universidad, para integrar en sus instrumentos de gestión, pero también para que tenga la universidad una planificación y que transversalice, o sea, integre de manera transversal en todos sus temas la perspectiva de género. El sello Igualdad de Género del PNUD es una propuesta muy valiosa, muy completa, que nos permite integrar y articular todos los elementos que hemos venido desarrollando en nuestras políticas institucionales. Es además un proceso que permite convocar aún más ampliamente a la comunidad universitaria, un trabajo que va a ser intensivo y que también va a incluir el trabajo transversal de incorporar esta perspectiva de género en todas las reparticiones.
se transforma en una primera etapa de un proceso sistemático que esperamos se mantenga en forma permanente en la universidad como parte del cumplimiento de la planificación estratégica institucional y como cumplimiento de las políticas en igualdad de género que hemos presentado hace muy poco en nuestra casa de estudio. Yo creo que este es un gran paso, un gran hito que marca un poco la historia que la universidad ha tenido en este tema a través del tiempo. La discriminación de género, la verdad es que ya yo creo que en los tiempos que vivimos debe ser superada. Y desde nuestra facultad tenemos todo el compromiso para que ello ocurra. Siento que van a haber dificultades como en todas las cosas que implican cambio, pero siento que el espíritu que existe está para avanzar en esto y esperemos que salgamos exitosos y logremos este sello tan anhelado. Ya estamos de vuelta en esta edición central de TV Noticias, hoy miércoles 11 de enero y bueno, tenemos buenas noticias en el ámbito de la pesca, aumento de la competitividad de las caletas pesqueras en el Biobío. Así se llama la iniciativa financiada por el gobierno regional. Pasemos a ver los detalles en la siguiente nota. Un lanzamiento que marca un hito, aumento de la competitividad de las caletas pesqueras del Biobío, ceremonia oficial en la sede de la Federación Regional de Pescadores Artesanales. 10 áreas son las beneficiadas. Las caletas fueron elegidas, ¿cierto? Y vamos a seguir trabajando para que esto no se quede estancado, sino que esto es una realidad, como lo he dicho anteriormente, y va a ser ficticio, no es ficticio, sino que es algo que en un par de años más lo vamos a tener concretado, ¿cierto? Y vamos a ser dueño de nuestra caleta por 30 años, como decía anteriormente. Dichato, Tomé, Quichiuto, Lirquén, Penco, Playa Negra, El Morro, Lenga, Chome y Perone, Maule y Arauco son las zonas beneficiadas. Todo surge como una iniciativa de las propias organizaciones, plan financiado por el gobierno regional e implementada por la Universidad de Concepción a través del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola y OLON, SPA. Bueno, la verdad es que para nosotros en particular es de gran importancia un programa como este, que por un lado entrega las capacidades de la universidad, pero la enfoca a tener un impacto social, económico y cultural en la región del Biobío y en particular en torno a lo que es la pesca artesanal, de gran importancia para la región. Así que en el lanzamiento de este programa viene a reafirmar el compromiso que tiene la universidad a través, obviamente, de lo que hace el Centro INCAR en particular. Entre los resultados esperados del proyecto, que se ejecutará por 2 años, está el desarrollo integral de las caletas en un espacio físico claramente definido, la generación de planes de administración aprobados y validados para cada caleta. Este es un proyecto que ha logrado cumplir hasta la fecha con todo el cronograma que nos propusimos y que está aprobado por el gobierno regional. La gracia ha sido que hemos tenido un tremendo apoyo también de la FEREPA por una parte y de las organizaciones de base. Yo estoy gratamente sorprendido por la respuesta que ha habido de las comunidades de pescadores artesanales, que no solamente toman plena conciencia de la importancia de esto, sino que además hay un legítimo interés por pasar una nueva etapa de desarrollo en sus comunidades. Potenciar, generar vínculos y promover la diversificación productiva de cada caleta. Un trabajo que entre todos y todas se puede lograr. Esta es una de las evidentes. El mundo avanza a gran velocidad. Y no sabemos lo que traerá el mañana. Pero sabemos que nuestra red de fibra óptica está lista, porque estamos construyendo el futuro. Somos los primeros en Latinoamérica en ofrecer fibra 10G. 10 veces más que otras compañías. 10 veces más velocidad. Más estabilidad. Más capacidad. Más seguridad. Ya hemos conectado a casi 1 millón de familias. Y seguiremos impulsando el futuro digital en Chile. Entra al mundo y vive la experiencia del futuro. Mundo, tecnología al alcance de todos.
Ya estamos de vuelta y bueno, entrevistamos al ex presidente del directorio de EFE y también ex gerente del metro. Se refirió sobre varias temáticas, la paralización del puente ferroviario, su posterior plan de contingencia, si había o no, y la factibilidad de que pueda existir algún metro alguna vez para Concepción, cuáles son los problemas burocráticos y políticos. Todo esto en la siguiente entrevista. Jorge, gracias por estar en contacto con TV1 Noticias. Encantado, William. Lamento que sea en esta situación de falla del puente. Lamento, pero encantado. Disponible para ustedes. En ese sentido, para ir abordando al tiro los temas de relevancia, tenemos un plan de contingencia que se está poniendo en marcha a raíz del desnivel detectado en una de las cepas del puente ferroviario. A distancia y según lo que usted ha podido ir monitoreando en el día a día, ¿le parece que siempre hubo un plan de contingencia o se fue siempre reactivo ante la situación ocurrida? Bueno, primero mi impresión, William, es que la detección del problema, es decir, la falla de la cepa 11, ¿no? Y de alguna forma la curva o el desnivel que se produjo con el puente fue bien detectado por la gente de FESUR. Lo primero, creo que eso hay que reconocerlo como tal, porque si no habría habido un accidente mayor. Entonces, lo primero, despejemos, o el protocolo o las medidas de precaución que tiene FESUR funcionaron al punto de que se logró suspender la circulación sin daño, sin incidente alguno. Ahora, frente a la imposibilidad de transitar por el puente, evidentemente eso tiene efectos fuertes. Circulaban, me parece que entre 30 y 38 trenes con pasajeros por el puente, por tanto hoy día no están. Y circulaban alrededor de 15 trenes de carga, tampoco están. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Entonces con buses, no hay otra alternativa. Sacar buses desde Concepción hasta alguna estación cercana al otro lado del río y en el caso de la carga, redireccionar la carga a los puertos existentes. Pero eso tiene daño o tiene efectos poco manejables para las personas que viajan de Coronel por la ruta 160, ¿no? Para las cargas que deberían llegar a Coronel. Entonces tiene efectos que no son aminorables o imposibles de borrar. Los efectos están. Y FESUR hizo lo que tenía que hacer. Tenía un plan de contingencia, lo aplicó. Pero eso insisto, tiene costos. Pero da la impresión de que ese plan faltó, no sé, que tuviera una mejor preparación, que se fue siempre reactivo. Consulto, para este tipo de situaciones, en la época que usted estaba al mando de EFE y FESUR, ¿cómo se abordaban situaciones de este tipo? ¿Ya había un plan B? Repito, siempre dio la impresión, y fue la misma consulta que le hicimos al gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, que no hubo un plan B, que no había un plan B para enfrentar situaciones, por así decirlo, entre comillas, límites, como la ocurrida con este desnivel. Permíteme, William, hacer una generalidad mayor aún. ¿Cuál es el plan B para un sistema de transporte? Déjame decir que no conozco un plan integral de transporte y movilidad para la octava región. No conozco. Conozco un borrador que hizo la SEPTA por allá por el año 20, ¿no? 2020. Un borrador general donde está la ruta de Piedemonte, donde hay bastante variables para el tren. Pero ¿quién está a cargo hoy día de un plan integral de transporte y movilidad que le dé resiliencia al sistema en la octava región? Nadie. Ni el gobernador no lo tiene, ni el Ministerio de Transporte lo tiene. Por tanto, estamos en presencia de la ausencia de un plan integral que permita planes B o planes C, con una red de transporte que hoy día no existe. Y a su juicio, ¿eso por qué ocurre? Bueno, mi mirada, William, es que la centralización, ¿no?, mata la iniciativa, mata la capacidad de generar planes en la misma región. Me refiero a la centralización desde el gobierno central, que no le da los recursos necesarios ni las capacidades del gobierno regional, pero también la centralización que tiene EFE. EFE todo lo maneja desde Santiago. En el caso del puente, se trata de el puente, porque es de la octava. Distinto sería que se lo manejara FESUR, diría nuestro puente. No es menor cuando yo digo el puente o nuestro puente. Tiene que ver con la regionalización, con la descentralización que hoy día no ocurre. Entonces, la gobernación o el gobierno regional no tiene un plan. Y FESUR está sometido a que desde Santiago le vengan a reparar el puente. Una cosa de locura. Pero está sometido a que los ingenieros de Santiago liciten y hagan la reparación desde Santiago. ¿Cómo es posible a esta altura de que no tengamos la descentralización en marcha en FESUR, desde Ferrocarriles, y en el gobierno regional, desde el Ministerio de Transporte al gobierno regional? Entonces hay una deuda, hay una demanda regional que no se está cumpliendo.
¿Y eso ocurre todo por falta de voluntad política? ¿Esto responde a eso? Porque llama la atención, estamos en el año 2023 y seguimos con este tipo de situaciones que se manejan desde Santiago y que una vez que Santiago determina qué hacer, recién se puede llegar a aplicar o un nuevo plan o una nueva forma de actuar. Repito, esto es un tema de falta de voluntad política, no tan solo de ahora, de años. Sí. Yo creo que hay dos dimensiones. Una, la falta de voluntad política, como bien tú dices, ¿no? Y eso tiene que ver con entregarle recursos, confiar en un otro, ¿no? Entregarle recursos a las regiones para que las regiones los administren. Hay una desconfianza que las regiones lo hagan bien y por tanto son recursos de todos los chilenos. Entonces hay un tema de confianza en las capacidades regionales, por una parte. Y un segundo punto es que tampoco quiero entregarle el poder que tengo desde la zona central. Yo manejo el país desde Santiago. Y yo diría otro tema es que las regiones no se han atrevido o se han atrevido poco a mostrar competencias sobre este tema. Por ejemplo, hacer un plan de movilidad y transporte regional, el gobierno regional tiene dinero, tiene recursos. ¿Cuánto puede costar? 300, 400 millones de pesos en hacer un plan regional que contemple la integración de Los Ángeles, contemple la integración de Chillán, etcétera. ¿Cómo resolvemos las carreteras, los trenes, los aeropuertos de nuestra región? Para eso, el gobierno regional tiene recursos, puede hacer el estudio, nada lo detiene. El punto es que lo haga. Y luego de ese estudio se inicie la confrontación con el gobierno central de qué recursos tengo y qué proyectos no puedo hacer yo cargo. En el caso de ferrocarriles, FESUR tiene poca opción, porque FESUR depende, las atribuciones están en Santiago. Y si el directorio de FESUR no toma atribuciones propias, Santiago no se las va a dar. Así que, de mi punto de vista, es una decisión política, sin duda, pero también capacidad regional. Estamos conversando con Jorge Inostroza, ex gerente de Metro, también ex presidente de EFE. Avancemos en lo que se da a conocer hace muy poco tiempo, en realidad ayer, bueno, hace ya bastante tiempo, y hablamos de los plazos. Hay 60 días de plazo para, entre otras cosas, solucionar este tema del desnivel y no llegar de aquí a marzo con una solución o una reparación íntegra que permita el transporte sobre el viaducto, el puente ferroviario. En el escenario peor, que sería llegar a marzo, ¿cuál sería el ideal a plantearse? ¿Qué hacer? Algunos han planteado acá en la región del Biobío restricción vehicular, redistribuir la entrada y salida de los colegios. ¿Cómo podríamos pensarlo como región? Mi impresión, William, es que ojalá que no llegue a marzo, ¿no? Entiendo que FESUR o Ferrocarriles tiene que dar la respuesta dentro de los próximos días, la demora final de reparación del puente. Ojalá que no llegue a marzo. Mi mirada desde acá es que van a haber pocas soluciones adicionales, salvo los buses que estamos hablando para los pasajeros que combinan de Concepción a Lomas Colorado o intermedios, ¿no? Y la carga que se redistribuya en los puertos de Lirquén y San Vicente en perjuicio claramente de Coronel. Yo no creo que existan posibilidades reales de hacer un cambio sustantivo, ¿no? Que signifique mejoras para el puerto Coronel, para la celulosa, ¿no? Y para los pasajeros. No creo que haya ninguna medida adicional efectiva, ¿no? Pueden haber algunas, como dices tú, de cambiar los colegios, los horarios, pero van a ser menores. El impacto va a sentirse igual. Junto con todo esto y cambiando un poquito de tema, ir avanzando en tema, se ha hablado bastante y se anunció la red de corredores eléctricos exclusivos para el transporte público acá en la región del Biobío, cerca de 30 kilómetros de extensión aproximadamente. ¿Cómo evalúa en ese sentido esta red de corredores, su unión con Biotren, y que ambos vayan por el mismo carril, sumando, por así decirlo, más pasajeros, mejores servicios o en caso contrario, que esto no ocurra? ¿Cómo lo evalúa usted a distancia este tipo de iniciativas, este tipo de planes que se lanzaron hace muy poco, el año pasado, noviembre, diciembre? ¿Puede traicionarme un poquito la memoria en ese sentido acá en la región del Biobío? Hice un artículo, William, que le puse rarezas del transporte en Concepción. Y atendiendo a este punto, ¿no? Y varias dimensiones. La primera es que, ¿por qué digo rarezas, no? Porque para cualquiera que esté en el oficio del transporte, ¿no? Sabe que la infraestructura vial de las ciudades no puede crecer. Me refiero a las calles. Las calles de Concepción, de Tomé, de Penco, de Coronel, al interior de la ciudad, no pueden engancharse, no pueden crecer. Por tanto, la oferta vial dentro de la ciudad es limitada. ¿Ok? Primera consideración, y eso lo saben todos los que trabajan en transporte. Las ciudades no dan más para meterle más autos, más camiones ni nada más. La ruta 160 es dramático
tiene 2 pistas por sentido, y ahora le van a meter una tercera pista en el ancho de 2 pistas. Entonces, la primera rareza es que como los expertos en transporte no dicen nada ni se oponen a un proyecto que usa intensivamente los buses, teniendo en el costado, al lado de la carretera, el tren. Entonces, lo primero es una rareza, ¿no? Lo segundo es que los buses, sean eléctricos o no, tienen accidentes, congestionan, tienen una serie de variables, de externalidades negativas que el tren no las tiene. Entonces la pregunta es, qué raro es si además 54.000 personas, fíjate, en la encuesta de CIE Bio Bio, valoraron el biotren, me parece como un 5.5 de nota, ¿no? Y a los buses le pusieron un 3 y tanto. 54.000 personas le están diciendo a la autoridad, señores, necesitamos trenes, nos gustan los trenes, queremos más estaciones, más trenes. Y entonces, segunda rareza, no hacemos caso de lo que la gente pide. Entonces, por un lado, el tema técnico, que no da respuesta. Por otro lado, el tema de las demandas sociales y de las comunidades. Tampoco nos estamos haciendo cargo. Y entonces, en presencia de qué estamos, quién gana con este proyecto, cuál es el beneficio de este proyecto si la gente no lo quiere y técnicamente no es tan viable como lo es un tren. En subsidios, ¿por qué no 450 millones de dólares, que significa esta transformación de las calles, ¿no? Perdón, de la carretera? ¿Por qué esos 450 no se los ponemos al biotren y operamos todo el día, intervalos de 10, 5 minutos? Le construimos una tercera vía a la carga, para no perturbarla ni molestarla, construimos más estaciones, más para él compramos trenes. ¿Por qué no le damos al biotren un salto en términos de oferta de transporte para pasajeros y carga? ¿Por qué no? Está ahí a la mano, ya existen las vías, existe todo. Entonces, no lo entiendo, William, no entiendo por qué. Qué raro es lo que está pasando. Abogado del diablo, ya algunos de los que pueden estar escuchando, viendo hasta ahora y dirán, bueno, ¿y por qué no se hizo todo esto cuando Jorge Inostroza era expresidente de EFE? ¿Por qué no se proyectó todo esto? Me han hecho esa pregunta en ocasiones, ¿eh? Y me choca porque tengo que defenderme un poco, ¿no? Sí, absolutamente. Pero debo decir que, mira, cuando yo estuve a cargo, hicimos el estudio de factibilidad de Concepción en Coronel. De hecho, el actual gerente general de FESUR, a él le tocó construirlo. Mira, qué llamativo. FESUR en ese tiempo construía sus proyectos desde Concepción. Ese proyecto costó 88 millones de dólares con 20 kilómetros de Concepción Coronel, y un éxito ese proyecto. Bueno, en eso me tocó participar respecto de la octava región. Hicimos también el proyecto de la tercera vía para carga, que está evaluado. No lo pudimos hacer, no pudimos construir más allá de Concepción Coronel, no pudimos construir nada porque el gobierno central, en este caso otra vez, no tenía recursos y nos dijo, saben que estudios bien, pero no vamos a construir nada más porque no hay dinero. Entonces, en mi época, yo estuve solo 2 años, no hubo recursos, lamentablemente no hubo recursos para esto, lo lamento mucho. Hicimos lo que pudimos en términos de estudio, no pudimos hacer más y fue una lástima, ¿no? Otro tema importante para ir avanzando también y para que el tiempo también no nos ayude, en realidad, es el tema metro. A raíz de lo ocurrido con Biotren, muchas voces se han alzado nuevamente y exigir un metro acá en la región del Biobío. Llama la atención que en Santiago regularmente o cada año se anuncien unas líneas multimillonarias y se entiende, también tienen que avanzar. Pero ¿por qué cuando se habla de metro para la región del Biobío, y voy más allá, para otras regiones del país, la discusión se torna eterna y hablamos siempre en condicional? Podría, debería, no es una buena opción, no la descartamos y así. ¿Cómo siente usted la opción de un metro para la región del Biobío? A esta altura, ¿hay que hacerlo sí o sí? Viendo uno la realidad en el día a día, siente que aportaría absolutamente. Claro, los costos deberán ser millonarios. No soy experto en ingeniería, ni pretendo serlo tampoco, pero hablando en ese sentido con un experto, conocedor del tema metro, ¿qué falta para que las autoridades, sea quien sea, digan sí, el proyecto metro vamos a iniciar esto y lo vamos a concretar? Vale, una contextualización también un poquito más amplia. Los competidores del tren, sea metro o sea un tren de media distancia, son las carreteras, que ganan mucho dinero, las carreteras concesionadas, ¿no? Buses y camiones. Y entonces estamos frente a gremios, frente a asociaciones gremiales que tienen mucha fuerza. Los camioneros cuando quieran se toman el país, se toman las carreteras y nadie les hace nada. Entonces, enfrentamos cualquier proyecto de metro y tren, enfrenta adversidades políticas muy fuertes.
y no las explicitan y simplemente se las dicen a la autoridad. Entonces lo primero es que cuando hablamos de trenes, alguien va a estar diciendo, señores, no. Ahora, en Santiago vamos en la línea 7 ya, y vamos a llegar a la línea 8 y 9 rápidamente, ¿no? Y Metro tiene sus propios proyectos y avanza independiente del gobierno de turno. Fíjense, el Metro tiene cierta autonomía que le permite moverse. Los presidentes van diciendo, ok, ya, van aceptando, haciendo el digno, pero no intervienen respecto del proyecto de desarrollo de la empresa Metro, porque Metro tiene ya espaldas suficientes para hacer su propio desarrollo. Bien, me alegro mucho. Ahora, las líneas de Metro están costando alrededor de $2.000 millones. Y cada kilómetro de metro cuesta entre 80 y 100 millones de dólares el kilómetro, lo que es una cantidad importante. Ahora, sin embargo, ¿por qué se hace metro? Porque la ciudad, vuelvo al punto inicial, no da más. Estructuralmente, la oferta vial, las calles no dan. No hay cómo engancharla. Tendría que volar la ciudad completa y rehacerla de nuevo. No es posible. Por tanto, el metro es la solución, como es subterráneo, tiene vía propia, nadie se le mete en ningún auto ni nada, y entonces tiene tiempos de cumplimiento esperables, seguridades. Por eso existe el metro y por eso vamos en la línea 7 y 8. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en Concepción no hay metro? Pero antes de eso, fíjate, ¿por qué en Valparaíso está Merval, que pasa por el centro de la ciudad? Porque en el Biotren se usan las mismas vías industriales, ¿no? El carbón, la vieja mirada industrial de Concepción. Y el Biotren pasa por el costado. En cambio, Merval pasa por el centro de la ciudad, pero sigue siendo las vías originales industriales. Merval se va a extender probablemente de Limache a La Calera, un proyecto que ya está caminando. La pregunta es, ¿por qué en Concepción se demoran tanto? ¿Por qué en Concepción no hay empuje? Fíjate que el gobernador de la Quinta Región, en el año 2014, me llama un día y me dice, presidente, en ese tiempo era presidente, pero ahora me dice, hagamos el estudio de Limache a La Calera. Y yo le pongo la plata, él, el Gore. Y efectivamente lo hicimos, él puso, me parece que 300 millones, y hicimos el estudio de Limache a La Calera. Hoy día ese estudio ya se está adjudicando, tiene RCA y está caminando. Esos ejemplos, ¿por qué no funcionan en Concepción? ¿Por qué no hay una autoridad que diga, a ver, hagámoslo? ¿Por qué? Hay intereses cruzados, hay otro tipo de motivaciones, ¿no? Ahora, técnicamente el metro de Concepción es perfectamente factible. Estamos hablando de 5 o 6 kilómetros que unen la estación Concepción con el terminal Collado al otro lado y pasa por distintos puntos. O sea, resuelve el tema de llegar al centro. La gente que viene de Hualque, del Caguano, del Coronel, ¿no? Puede llegar a la estación Concepción y meterse a un metro que lo lleva al centro de la ciudad. Técnicamente es viable, económicamente es viable, tiene externalidad positiva. La pregunta es, ¿por qué no se hacen? ¿Porque la región no presiona lo suficiente? ¿Porque los diputados y los senadores están ausentes y no hacen el juego que hacen los de la Quinta Región? Entonces, esa es la razón. Perdón. Volvemos a un tema político. De mi punto de vista, esa es la razón. No hay razones técnicas ni financieras. Porque si el Estado define un método para evaluar los beneficios de un sistema y si esa evaluación arroja positivamente, entonces ¿qué falta? Que alguien empuje. Insisto, en Valparaíso se va a hacer Limache La Calera, 40 kilómetros, 500 y tantos millones de dólares. ¿Por qué no se hace el metro de Concepción? Haciendo un poquito de ingeniería ficticia. Ya. Usted conoce la zona, al revés y al derecho. ¿Dónde debería instalarse el metro? ¿Por dónde? ¿Por qué sectores debería pasar sí o sí? El entendido que aquí ya hay un proyecto, hay un plan que se trabajó hace un tiempo atrás, que se presentó, pero desde su experiencia. Vale, pero hagamos ciencia ficción, güey. Sí, por eso. Algo de periodismo ficción e ingeniería ficción. Bien. Concepción tiene 5 grandes ejes que alimentan Concepción en términos de origen y destino. El primer eje es Chiguayante, Hualque y Concepción, es decir, venir del oriente, ¿no? Y conectarme con Concepción. El segundo eje es Penco Tomé con Concepción. El tercero es Talcahuano, un importante eje. El cuarto es Coronel Lota con Concepción y el quinto es el norte. ¿Ok? Esos son los 5 ejes que alimentan la ciudad de Concepción y a partir de ahí se ha hecho otro eje. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo vamos a resolver la llegada del tren de Santiago por el norte, que entra por la ruta de Itata y llega al norte de Concepción y luego se conecte, ¿no?, con los puertos y haga la ruta interportuaria? ¿Cuándo lo vamos a hacer? El proyecto, existe un anteproyecto, un estudio de factibilidad, que el proyecto es rentable. Es muy rentable hacerlo por la ruta de Itata. Alguien dirá, son muchas lucas. Bueno, pero sí, las lucas, lo caro o barato depende de los beneficios que den, ¿no? Y en este caso, de Chillán Concepción por la ruta de Itata para un tren, los beneficios son altísimos. Volviendo ahora entonces a
al metro, ¿no? O a la ciencia ficción que mencionabas tú. Las comunas de Concepción en general, las comunas más alejadas del centro, como Coronel, Lota, Tomé, Penco, ¿no? Los viajes, la mayor cantidad de viajes es intracomunal. Es decir, la gente se mueve al interior de la comuna más que fuera de las comunas. Un 70% se mueve al interior. La pregunta es, ¿tenemos circuitos peatonales que den confort, facilidades para las caminatas que se producen en los distintos puntos de Concepción? Entonces, una mirada más grande es cómo resolvemos, por ejemplo, Coronel Concepción, le hacemos la ruta de Piemonte o nos vamos por detrás, ¿no? Y salimos a Hualqui para darle salida a la carga por detrás de Concepción. Entonces, una mirada mayor, ¿no? Que es la que yo echo de menos, William, y que me parece que la obligación la tiene el gobernador y el Ministerio de Transporte, en dotar de una mirada mayor de ciencia ficción o no a la región del Biobío. Se lo merece. Si la región del Biobío es la segunda región, perdón, la tercera con Valparaíso, ¿no? Son las regiones más relevantes de este país. Entonces, la ciencia ficción debe ir acompañada con algo de pasión y ganas por resolver este país en el mediano y largo plazo y no andar improvisando y no andar sufriendo los problemas del puente que tenemos hoy día. En este hipotético caso que estamos conversando, este proyecto que nace directamente de usted, ¿cuánto demoraría en ejecutarse y qué significaría en términos de movilidad? Hablando de la famosa factibilidad o rentabilidad social que tiene que tener todo proyecto. Bueno, el proyecto de metro, como te digo, que son 6 estaciones y conecta la estación Concepción con el terminal Collao, ¿no? En términos de inversión, en ese momento, cuando lo estudiamos, eran 550 millones de dólares. Probablemente hoy día sea más, ¿no? Los costos se han disparado. Probablemente sea más. Y la demora de construcción de un proyecto de este tipo estaría entre 3 y 4 años. Depende de la tecnología que se use, pero estaría entre 3 y 4 años. Fíjate que el puente del Biobío se inició como proyecto en 2014 y está siendo ejecutado el 2022. Le agrego, una cierta demora, ¿no? Le agrego otra línea. ¿Ya? ¿Dijo usted cuál? ¿Lota Coronel o en el otro sentido? Hacia Tomé y toda la zona costera llegando, no sé, Dichato. ¿Qué tipo de metro se podría instalar ahí? ¿Y cuáles son las dificultades, por así decirlo, para concretar en términos geográficos, ingenieriles? Es que probablemente yo sea muy simplista en lo que digo, ¿no? Pero dificultades técnicas nunca las hay. Siempre tienen respuesta, todas. Claro. Que puede ser un poco más caro o menos caro, pero tienen respuesta. Ahora, si es más caro o menos caro, es la evaluación social la que manda si el proyecto es viable. Ahora, llegar a Penco, llegar a Tomé, antes llegábamos. Y si llegábamos antes, ¿por qué no llegar ahora? Las vías, el trazado, ¿no? La faja vía todavía existe. ¿Por qué no llegar, no? Entonces, ¿cuál es la dificultad? No lo logro entender, y si alguien me lo explicara, por favor, sería bueno para mí, porque no hay dificultad. Si antes llegábamos, ¿por qué no? Antes los trenes andaban a 160 kilómetros por hora. Estoy hablando del año 60 y ahora hablamos como gran hito 140. Algo no está cuadrando, algo no está cuajando. Bien, Jorge Inostroza, ex gerente de Metro, ex presidente de EFE, gracias por tomar contacto con TVU Noticias. En este caso había varios temas a tocar. Obviamente la conectividad es un tema clave, no tan solo para la región del Biobío, sino para gran parte de todo el país, sino decir todo el país. Repito las gracias. Obviamente más adelante lo vamos a estar contactando a ver cómo avanza este proyecto de conectividad y se soluciona en estos plazos, 60 días, la reparación íntegra o soluciones íntegras a la reparación provocada por el desnivel en el puente ferroviario. Repito las gracias en ese sentido. Gracias, William. Nos vemos. Muchas gracias. Vamos al pronóstico del tiempo para las próximas 72 horas aquí en la octava región. Concepción, mañana jueves, cielos despejados, 22 grados de temperatura en la máxima. Mismo pronóstico para el día viernes. Sí, cielos despejados también para el día viernes acá en Gran Concepción. Y el día sábado también 22 grados en la máxima, 13 en la mínima. Vamos a ver el pronóstico del tiempo para Los Ángeles, provincia de Biobío. Sí, aquí varía un poco las temperaturas. Cielos despejados con 29 grados en la máxima para mañana jueves,
El día viernes se mantienen los cielos despejados, pero va a aumentar la temperatura a 30 y el sábado 28 grados de temperatura. Provincia de Arauco, para los próximos 3 días va a haber 21 grados de temperatura en la máxima y 12 grados de temperatura en la mínima y cielos despejados durante los 3 días. Y con el pronóstico del tiempo concluimos esta edición central de TVU Noticias, sin antes dejarles invitados e invitadas a que continúen en nuestra programación de TVU, todos los detalles de la escuela de verano, también en el siguiente a lo que termine esta edición central. Nos vemos mañana, que tenga una muy buena noche. Nos vemos. TVU Noticias Central.